La lucha por abolir la esclavitud es, sin duda, una de las grandes epopeyas de la historia. Vamos a analizar cómo nació este movimiento, cuáles fueron sus victorias y por qué, en pleno siglo XXI, su fantasma sigue muy presente de formas que a lo mejor ni nos imaginamos. Y es que esta historia no es solo cosa del pasado, para nada. Es un hilo que conecta directamente los barcos negreros del Atlántico con las redes de explotación que, por desgracia, siguen operando a día de hoy. Una lucha por la dignidad que, como vamos a ver, está muy lejos de haber terminado. A ver, para entender bien de qué va la abolición, lo primero es saber contra qué luchaba. Y no era algo pequeño. Hablamos de un sistema económico global increíblemente rentable que se construyó sobre la explotación de millones de personas. Todo para producir azúcar, algodón, bienes que literalmente cambiaron el mundo. Y el abolicionismo fue, en esencia, la respuesta a todo eso. La respuesta ideológica, moral y, por supuesto, política. Porque no se trataba solo de liberar a una persona aquí y otra allá, no. El objetivo era mucho más grande, desmantelar por completo toda la estructura legal y económica que permitía que un ser humano fuera propiedad de otro. Ojo, que esto no era un caos, ¿eh? Estaba súper organizado. Compañías autorizadas por los propios estados, como la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales o la británica Royal African Company, tenían monopolios para comerciar, y su producto más valioso, pues eran las personas. Convirtieron el secuestro y la venta de seres humanos en una industria global, perfectamente estructurada. La columna vertebral de los imperios coloniales, vamos. Que es que la escala de todo esto es difícil de procesar. En su momento de mayor apogeo, solo la Royal African Company llegó a deportar a unas 100.000 personas esclavizadas al año. 100.000 vidas arrancadas de sus hogares cada año por una sola empresa. Esto nos da una idea de la monstruosa eficiencia que tenía esta maquinaria. Pero claro, incluso cuando el sistema parecía invencible, empezaron a surgir grietas. La resistencia no fue algo de un día para otro, sino un proceso constante que venía de frentes muy diferentes. El filosófico, el político y, cómo no, la rebelión directa de la gente esclavizada. Esta cronología es increíble porque nos muestra lo profunda que es esta lucha. Mucho antes del siglo XIX, ya en el siglo IV, teníamos a Gregorio de Nisa condenando la esclavitud. Siglos después, en Perú, Túpac Amaru II decreta su abolición. En Inglaterra, grupos religiosos como la secta de Clapham organizan una presión política brutal. Y en el Caribe, los propios esclavizados se levantan en armas en la Revolución Haitiana, que fue el punto de inflexión definitivo. Y esta declaración, esto no es un papel cualquiera, no fue un regalo de una potencia colonial, fue un decreto forjado en el fuego de la única rebelión de esclavos que triunfó en toda la historia. Haití no esperó a que le dieran la libertad, la conquistó. Se convirtió en el primer país del mundo en abolir la esclavitud para siempre, y por sus propios medios. El ejemplo de Haití, sumado a toda la presión moral y política que iba creciendo, provocó un efecto dominó. Durante el siglo XIX, una auténtica ola de aboliciones legales recorrió el mundo. Aunque, como vamos a ver, la cosa no fue siempre ni tan rápida ni tan limpia como parece. El primer gran golpe lo dio la mayor potencia naval del momento, Gran Bretaña. En 1807 prohibió el comercio de esclavos y empezó a usar su flota para interceptar barcos negreros. No era el fin de la esclavitud, pero era como cortar la arteria principal del sistema. Este impulso, claro, cruzó el charco. Y en Iberoamérica, Chile fue el pionero. Empezó un proceso gradual en 1811 y lo culminó en 1823 con la abolición total y definitiva. Esto sentó un precedente importantísimo para toda la región. En Europa el camino tuvo sus idas y venidas. Francia la abolió durante su revolución, sí, pero luego llegó Napoleón y la reinstauró. No fue hasta 1848 que la abolición se hizo, por fin, definitiva en todas sus colonias. Mientras tanto, en Estados Unidos, la abolición tuvo un coste terrible, una guerra civil sangrienta. La 13ª enmienda de 1865 le puso fin legalmente, aunque la lucha por los derechos civiles, en realidad, no había hecho más que empezar. Y finalmente llegamos a 1888, a Brasil. La Ley Áurea puso fin a casi 4 siglos de esclavitud, y con ella se cerró, al menos legalmente, el capítulo de la esclavitud en el hemisferio occidental. Pero ojo, que nadie piense que esto fue un camino de rosas. Firmar una ley no significaba que la realidad cambiase de la noche a la mañana. Había unos intereses económicos gigantescos, así que muchos países buscaron vías más lentas, más graduales, y se encontraron con una resistencia feroz por parte de las élites esclavistas. Básicamente, había dos estrategias principales. Por un lado, la libertad de vientres, que se usó mucho en Hispanoamérica. Era como una abolición a cámara lenta. Liberaba a los que iban a nacer, pero mantenía esclavizada a la población que ya existía. Una forma de calmar a los abolicionistas sin destruir de golpe la economía de las plantaciones. La abolición total, en cambio, era un corte radical.
Y para que nos hagamos una idea de por qué había tanta resistencia, solo hay que mirar los números. Cuando España discutía la abolición en el Caribe, en Puerto Rico había unos 30.000 esclavos. En Cuba, casi 400.000. Esa diferencia abismal explica por qué la élite cubana, cuya fortuna dependía de esa mano de obra, se opuso con uñas y dientes a una abolición que en Puerto Rico fue, comparativamente, más fácil de aprobar. Y con la abolición legal de la esclavitud en todo el mundo, la pregunta es, ¿se acabó de verdad la explotación? La respuesta, por desgracia, es que no. Simplemente cambió de nombre y de forma. Esta es la pregunta que nos trae de la historia al presente. Porque aunque las leyes cambiaron, las dinámicas de poder, la vulnerabilidad económica, la codicia, todo eso que alimentó la esclavitud durante siglos, encontró nuevas formas de manifestarse. El término que usamos hoy es trata de personas. Y la definición de la ONU es muy clara. Ya no hacen falta barcos negreros ni cadenas de hierro. Basta con la coacción, el engaño o el abuso de poder para someter a alguien. Es, como muchos la llaman, la esclavitud del siglo XXI, con todas las letras. Y sigue siendo un negocio gigantesco. Se estima que el mercado de la trata de personas genera unos 32.000 millones de dólares al año, una cifra astronómica que nos demuestra el potentísimo incentivo económico que sigue existiendo para explotar a otros seres humanos. Y esta explotación además tiene muchas caras. A menudo la asociamos con la explotación sexual, pero los datos nos dicen que el trabajo forzoso es la mitad de los casos a nivel mundial. Desde fábricas textiles, campos agrícolas, servicio doméstico, las formas de esclavitud modernas son muy diversas y muchas veces totalmente invisibles. En resumen, ¿con qué nos quedamos? Pues que la batalla contra la esclavitud fue una lucha titánica, de siglos, y que se peleó en muchos frentes a la vez. No fue un regalo, sino una conquista que se logró con ideas, con política y sobre todo con rebelión. Pero el fin de la esclavitud legal no significó el fin de la explotación, que simplemente ha mutado en la trata de personas, una industria global que se alimenta de la misma desigualdad y de la misma demanda de mano de obra barata que su predecesora. Y todo esto nos deja con una reflexión final, ¿no? La historia de la abolición nos enseña que los grandes cambios son posibles, pero también que la lucha por la dignidad humana es una batalla constante. Y si las cadenas de hoy son, a menudo, invisibles, ¿cómo aprendemos a reconocerlas y a romperlas?